¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades de todo el país algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy platicaremos sobre las obligaciones de notarios para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Para hablar de este tema nos acompañan Carlos Domínguez, de Derecho de la UNAM, Alfredo Olvera, de Economía del CIDE, Odette Aguirre, de Derecho del Ibero Puebla, y Cristel Utín, de Derecho de la Universidad Autónoma de Morelos. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión de Derecho a Disentir. Hoy platicaríamos sobre las obligaciones de los notarios para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos realmente un panel fabuloso con estudiantes de diversas carreras, de Derecho, de Economía, etcétera, y no solo de diversas carreras, sino también de distintos lados del país. Nos acompañan desde Puebla y Morelos, así que bienvenidas y bienvenidos, es un gusto para mí. Odette, platícame, ¿cuáles son los hechos del caso? Demos a conocer pues a la audiencia, al público, de qué se trata este caso. Claro que sí, es un caso muy interesante porque se trata de un grupo de personas con discapacidades que deciden formar una asociación civil con el objetivo de proteger y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto ejerciendo su derecho reconocido dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución mexicana. Para crear su estatuto y recibir la asesoría correspondiente, estas acuden al notario público número 217 en la Ciudad de México, entregándole una lista de declaraciones que ellos quieren que se anexen al mismo instrumento. Al acudir con el notario, estos le entregan estas declaraciones en las cuales se encontraban el reconocimiento de que son personas con discapacidades motrices, intelectuales y psicosociales, y también que poseen una capacidad jurídica en igualdad de todas las demás personas que no cuentan con algún tipo de discapacidad. También establecen que se encuentran acompañadas de una persona que les van a apoyar y requieren que el notario les haga entrega de un instrumento de lectura fácil del propio estatuto. Si bien el notario realmente concede este instrumento, niega que se anexen estas declaraciones, ya que al parecer él encuentra un impedimento dentro de los artículos 450 del Código Civil y de la Ley del Notariado, los artículos 102, fracción 20 y 105 para el entonces Distrito Federal, en el cual limita la capacidad jurídica de las personas que cuentan con alguna discapacidad. De lo anterior, el colectivo promueve un juicio de amparo en contra de la Junta Legislativa, en ese entonces el jefe de gobierno, ambos del Distrito Federal, y en contra del propio notario por la emisión del instrumento. El notario interpone un recurso de queja alegando que él no puede ser considerada como autoridad responsable dentro del juicio de amparo, y este se la concede. El juez, aparte dentro de la sentencia, sobresee respecto a la inconstitucionalidad de los artículos antes mencionados, alegando que son actos de aplicación que no se pueden desvincular del notario público. Entonces, sobresee el juicio de amparo. Los quejosos ante esto interponen un recurso de revisión a la sentencia, y él mismo, a través de la reasunción, es atraído por la Corte y pues bueno, le toca a la ministra Norma Lucía Piña resolver como tal el proyecto. Muchísimas gracias. Yo creo que nos queda muy claro, ha sido muy explícita tu introducción. Odette, muchas gracias. Carlos, cuéntame, ¿cuál es el razonamiento que realiza la ministra Piña en el proyecto presentado ante el Pleno de la Corte? Bueno, primordialmente podríamos dividir el proyecto en dos partes, ¿no? Porque obviamente como esto derivó de una actuación de los notarios, la ministra empieza a hacer un establecimiento de cuál es de su ámbito de competencia desde su función que ejercen como servidores públicos, bueno, no servidores públicos, pero ejercen una función pública que son los servicios notariales, y después cuáles son las obligaciones concretas que tienen que atender al momento de prestar estos servicios a las personas que tengan algún factor de discapacidad, ello para poder, ¿cómo se llama? Puedan ejercer debidamente sus derechos y puedan acceder a estos servicios. Parte de las declaraciones que decían los quejosos, ellos pretendían que se plasmara
declaraciones libres que tenían en la escritura pública, pues ya que ellos eran los titulares de la asociación civil y querían ejercer esa labor pública, esa labor social, ¿no? Defendiendo los derechos de sus compañeros. De ese punto, después, el notario se negó a realizar esa inserción, no le dio una lectura fácil, no les explicó cuáles eran las consecuencias jurídicas de los actos que estaban realizando y no les explicó, no hizo una versión de lectura fácil. De ahí la ministra dijo que en primera tenía que cumplir con estos parámetros por encontrarse en una obligación reforzada que es con las personas de discapacidad y cuáles tenían que ser los métodos para poder ver esta situación, más que nada porque se afectaba su capacidad de goce y ejercicio, bueno, se dificultaba, y a mí me parece muy interesante que parte también ahí muy relacionado con este derecho, esto es el reconocimiento de su personalidad jurídica, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles tienen que ser los mecanismos para que puedan ejercer debidamente sus derechos? Porque al final son personas y la base de la dignidad es que todos compartimos los mismos derechos, ya sea en un ámbito privado o sui generis, como podría ser la función notarial, o en cualquier tipo de establecimientos. Ya la Corte tiene sentencias de discriminación a personas con discapacidad hechas por particulares, entonces tiene que ser un parámetro amplio de protección. Cristel, dentro, digamos, las sentencias que han habido en la Suprema Corte de Justicia, definitivamente ha habido una ola que cada vez va garantizando más, ¿no? O sea, que es parte de la función, evidentemente, de un tribunal constitucional, de ir abriendo puertas, de ir reconociendo los derechos que tienen todas las personas, como bien decía Carlos, bajo un piso que es simplemente de dignidad de entrada. Entonces, en esta gran ola, definitivamente ha habido una serie de apertura y una serie de reconocimientos hacia las personas con discapacidad, de que la sociedad tiene que garantizar, digamos, el acceso a estas personas en todo lo que se desarrolla, digamos, en su cotidianidad. Llama la atención, nos explicaba en un inicio Odette justamente que pues parte, digamos, del asunto era que el notario pues no se consideraba como una autoridad. Platícame un poquito más de esto, digo, porque lo podríamos ver en un papel, digamos, de autoridad como muy, muy duro, es decir, algún juez, algún funcionario público, en fin, un servidor público en general, definitivamente podemos reclamar, digamos, esa exigencia. La notaría, las notarias, los notarios parecen estar como en medio de esto y es justamente lo que a mí me parece también muy interesante de esta sentencia, que se empieza a desdoblar más allá de la parte más dura, es decir, de lo que sí identificamos propiamente como un servidor público. Platícame. Sí, claro. Yo creo que, pues como pasó con la primera demanda de amparo indirecto, el juez de distrito simplemente invocó una causal de improcedencia y se apegó mucho a lo que nos dice la ley de amparo, ¿no? Pero pues creo que también ahorita la jurisprudencia para efectos de quiénes son autoridades, para efectos del juicio de amparo, pues ya se abarca un poco más que lo que nos dice la propia ley de amparo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente que muchas veces también hay amparos en donde ponen a la autoridad responsable una universidad pública o privada, y la jurisprudencia ya ha dicho que también puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Entonces, pues yo creo que aquí la cuestión es aprovechar no estas lagunas, sino los parámetros que nos da la ley e irnos un poquito más allá de la literalidad, ¿no? O sea, una interpretación en donde el juez haya dicho, bueno, pues, o sea, la ley de amparo no me dice los notarios son autoridad responsable, claro, pero me puedo ir por esta otra vía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se debió de haber hecho un poquito, ser un poco más acuicioso, más ir más allá de la literalidad y sobre todo porque pues estamos hablando de un grupo vulnerable, ¿no? Que son las personas con discapacidad y no nada más sobreseerles el juicio porque sí. Totalmente. Y nada más para complementar tu comentario que me parece totalmente atinado, simplemente para términos de la audiencia, platícame tantito el amparo, por qué solo procede contra autoridades, es decir, para que entienda también la gente que nos está viendo en este momento, por qué es ante autoridades, o sea, que es una parte fundamental pues del amparo, ¿no? Sí, claro, porque el juicio de amparo viene siendo un medio de defensa en contra de actos que hace la misma autoridad. Entonces, pues como autoridad podemos pensar en un juez, en, en, en diferentes autoridades que emanan
pero yo creo que aquí en la cuestión del notario, pues se pudo haber visto, como es nada más, más como derecho privado, derecho civil, pues no, no es una cuestión que estés hablando con un juez, que sea, él nada más Un dirime secretario de cuestiones Estado, un privadas, ¿no? senador, senadora, lo que sea, ¿no? Sí. Exactamente. Un, el cabildo Presidente de municipal, sí. alguna, exacto. Entonces, yo creo que por ahí, pues se puede confundir un poco, ¿no? A la hora de que llegan asuntos de ese tipo, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? La jurisprudencia ya ha, pues ha hecho un poco más grande lo que es la autoridad. Totalmente, y digo, en el caso de las notarias y los notarios, pues cobra sentido, porque realmente un acto notariado pues tiene una validez oficial ante cualquier circunstancia, no únicamente escrituras, sino documentos, es decir, yo puedo llevar mi pasaporte y tener una copia de mi pasaporte notariado, y eso, para efectos prácticos, es exactamente lo mismo. En fin, ante el mundo, ante la sociedad y particularmente entre autoridades, un acto notariado tiene una validez plena. Entonces, por eso el razonamiento pues, de que se asemeje, de que también en cierta medida pues, es una autoridad y tiene en correspondencia pues, una serie de obligaciones. Alfredo, platícame, ¿qué te llamó más la sentencia de entrada? Sin duda me parece un precedente relevante, ¿no? Si bien es cierto, el amparo surge como un acto de defensa en contra de que el notario no quiere darles una aclaración por decirlo así, de los estatutos. No menos cierto es que no se ataca pues el acto en sí mismo, que es darles la escritura de la asociación civil. Claro. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación está entre este dilema, ¿no? No se ataca el acto de haberles dado o negado el acceso a una escritura para la conformación de una asociación civil, sino que hay una posible malinterpretación de la legalidad y hay una posible inconstitucionalidad de las leyes invocadas por parte del notario. Me parece interesante también que en estos casos, yo creo que los notarios públicos, si se me permite ahondar un poco en lo que antes mencionaba, claro, por supuesto. De cierta manera son un brazo extensivo de los poderes públicos, ¿no? Porque incluso en algunos juicios, en algunos actos jurídicos, las pruebas plenas, pues, garantizadas, amparadas por los notarios, pues son eso, ¿no? Pruebas plenas que pueden redireccionar el curso de un juicio. Claro. Entonces, es muy interesante, es muy interesante. Creo que también la base en que la ministra sustenta su estudio es principalmente lo que me parece un concepto muy interesante e importante, el derecho a una vida independiente. Es decir, a pesar de que las personas con discapacidad pudieran no hacer una vida plena en cuestión física como cualquiera de nosotros, no menos cierto es que estas personas pueden elegir de una manera a voluntad, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de mentores, sin necesidad de tutores. Y creo que en este caso, en este amparo en revisión, la Suprema Corte falla a favor de la dignidad de todas las personas y falla a favor de la libertad, del derecho a decidir, de la libertad y del respeto, incluso de manera indirecta, a la libertad de asociación, y por supuesto que reitera aún más el compromiso del Estado mexicano en la firma de convenios y tratados internacionales. Totalmente de acuerdo, Alfredo, y no solo que pueden, digamos, vivir una vida así, sino que además es obligación del Estado mexicano y de todas las autoridades, y en ese sentido lo que nos comentaba Cristel, en el sentido de la ampliación de la jurisprudencia, pues, de quienes que se consideran autoridades, de garantizar eso, pues, o sea, de poner a disposición de las personas con discapacidad una lectura rápida, una lectura fácil, en fin, una serie de medidas para cuestiones físicas, digamos, en fin, es obligación del Estado garantizarlo justamente para eso, para que tengan una vida plena, y tocas un punto muy interesante que es para que tengan también una vida independiente, autónoma, en donde hay un pleno desarrollo de todas las personas. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresando.
quiero que me platiques un poquito más, Odette, sobre algunos otros precedentes que ha tenido la Corte precisamente en este sentido, de cómo hemos ido desdoblando a través del Tribunal Constitucional, digamos, esta serie de accesos para grupos vulnerables, entre ellos personas con discapacidad. Por lo pronto no le cambien, estamos platicando sobre la obligación de los notarios para garantizar el pleno derecho a las personas con discapacidad. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre la obligación de las y los notarios para garantizar el pleno derecho de las personas con discapacidad. En este caso, nos han platicado ya las invitadas y los invitados justamente los hechos. Es decir, cómo fue considerado en algún punto a través de un amparo a un notario como una autoridad. Y al ser considerado como una autoridad, la obligación que tenía precisamente de garantizar que las personas que estaban acudiendo a él tuviesen la oportunidad de tener un lenguaje comprensible, de tener todo el acceso de conformidad con la discapacidad de estas personas. En ese sentido, también hemos comentado ampliamente sobre la labor del Tribunal Constitucional, el ampliar precisamente el concepto de autoridad en otros precedentes que ha tenido en favor, digamos, de seguir abriendo estas puertas de dignidad. Entonces, pues, ¿por qué no me platicas, Odette, de otros precedentes que ha tenido la Corte en el sentido de personas con discapacidad y la obligación que tiene el Estado de adecuarse el Estado a las personas y a las discapacidades para garantizar un pleno goce de sus derechos? A mí me gustaría mencionar uno de los precedentes, me parece ser de los primeros, de los más importantes, que es el caso de Ricardo Adair, en el cual un niño con síndrome de Asperger en grado no tan alto, era un grado considerable, él promueve un juicio de amparo en contra de la interdicción pronunciada por un juez dentro de un juicio que había sido solicitado por sus propios padres, pero sin su conocimiento. Uh-huh. Estamos hablando que este caso se resolvió en el 2013 y entonces ahí la interdicción era una totalidad. Es decir, el que un juez te dijera que te encuentras dentro del estado de interdicción significa la suspensión total de la voluntad y la sustitución de esta voluntad a tus tutores. Es decir, tus tutores que sean designados por parte del juez o incluso por parte de otras autoridades, tienen ellos la capacidad de tomar las decisiones por ti. Entonces, aquí también hablamos entre el nuevo régimen de convencionalidad, tomando en cuenta la contradicción de tesis 293-2011, en el cual ya se toma en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dicen, no porque una persona cuente con alguna deficiencia, significa que esta persona no tiene la capacidad jurídica y derecho a una independencia o autonomía. Dentro de este caso, él alega que efectivamente cuenta con un síndrome de Asperger, sin embargo, esto no significa que todas sus capacidades se vean impedidas. Claro. Este caso todavía se llega a quedar un poco corto, derivado de que la Corte manda a que se vuelva a realizar el juicio de interdicción, pero ya teniendo en cuenta la voz y dictámenes médicos desde hasta dónde llega la voluntad de Ricardo Adair. Y incluso aquí vemos una visión más futurista, más progresista por parte del ministro Cosío, que él vota en contra de esta resolución, alegando que ya teniendo en cuenta este nuevo régimen de convencionalidad, la sentencia va en contra incluso de la propia voluntad, de las propias pretensiones de Ricardo Adair, a decir que realmente lo único que se realizó fue, regresarlo nuevamente al juicio, pero sin ver que la interdicción es inconstitucional e inconvencional. También otro caso que tenemos un poco más reciente y que incluso se abordó dentro de este programa en el cual fui partícipe, fue el caso de un padre en el cual, derivado de un accidente automovilístico, sufre ciertas discapacidades. Uh-huh. Y él tiene un hijo con su pareja, la pareja se vuelve a casar y el padre quiere adoptar al niño aun cuando la persona no ha perdido la patria potestad. Claro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Aquí se visualiza todavía más a fondo cómo el que una persona con discapacidades tiene derecho a tomar sus propias decisiones y que realmente una persona con discapacidad se ve limitada no por sus propias deficiencias, sino porque
choca contra las barreras a las cuales las propias sociedades construye al no contar con ajustes razonables y medidas que le puedan proporcionar un apoyo y soporte suficiente para ejercer su voluntad plena. Esos son dos casos de los cuales a mí me ha parecido muy interesante el tema de las personas con discapacidad y su progresividad de los derechos y propiamente la inconstitucionalidad del régimen de interdicción. Muchísimas gracias, Odette. Nos queda clarísimo. Son dos grandes ejemplos definitivamente de cómo se ha ido, digamos, abriendo la puerta para las personas con discapacidad y reconociendo que a pesar de tener una discapacidad, eso no resta en ninguna medida su capacidad y su ser como persona y con ello todos los derechos a los que tiene acceso. Carlos, no sé si quieras complementar algo de lo que nos acaba de platicar Odette o destacar alguna otra parte de la sentencia que te haya llamado la atención. Creo que algo muy importante de los antecedentes que han mencionado, que son fantásticos, y de hecho, combinado con lo que dijo Alfredo, o sea, denota cuál ha sido la labor en general del Estado mexicano para construir un piso de igualdad, ¿no? Porque creo que parte de lo importante del tema de las personas con discapacidad son los precedentes que también la Corte ha tenido gran robustez, que son los de discriminación, ¿no? Empezar a entender las categorías sospechosas, cómo vamos a proteger la dignidad de las personas, cómo estábamos haciendo el reconocimiento de derechos, pero después de que ya tenemos ese reconocimiento es cómo logramos garantizarlos para que sean una realidad y no una mera declaración, ¿no? Esta sentencia es muy, muy, muy avanzada, o bueno, tiene muy buenas intenciones. Todavía hay puntos que son controvertidos, pero justamente es parte de lo del precedente. ¿Cuáles te parecen controvertidos de entrada? Pues creo que el tema de la lectura fácil es muy, muy importante, pero es algo muy delicado y creo que ha habido muchos muy, muy buenos intentos, pero al final todavía tenemos en parte sesgos que podemos ver como formalismos jurídicos. Creo que es el problema al final de ser abogados, ¿no? Ya decían, por ejemplo, con los traductores que siempre traicionan la parte, pero se vuelve complicado al final, ¿no? Hablamos, creo que es complicado, ya hay un ¿no? O sea, hablar de lectura fácil, pues ahora sí que es como cada persona lo entienda, ¿no? Digo, me queda claro que es algo un poco más comprensible, pero como bien dices, cada persona pues tiene una serie de vicios y evidentemente en el argot jurídico pues no solo hay vicios, sino también pues ya hay un propio lenguaje creado que lo hace un poco complejo y ahí sin duda hace falta un poco más de pedagogía quizás, digamos, en la estructura de esta lectura fácil. Perdón, era un pequeño paréntesis, pero estoy completamente de acuerdo. Sigue. No, yo creo que sí, justamente es como entender, somos abogados y también necesitamos otras situaciones para poder garantizar eso. Yo creo que es un buen ejemplo de lectura fácil, pero creo que todavía podemos mejorar para que en general todas las personas puedan entender lo que pasa con su esfera jurídica, que es lo que dice la sentencia. O sea, yo te reconozco como persona porque eres un ser humano. Este tema de incluirse en la comunidad, pues es justamente creo que parte de la dignidad somos todos. ¿Y cómo vamos a hacer para que tú también entiendas? Porque aparte las cuestiones jurídicas, pues tienen la naturaleza de ser, de afectar la vida de todos, ¿no? Pero sí. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Cristel, ¿qué te parece a ti, digamos, lo que han comentado tus compañeros? Algo que debas destacar. Nos hablabas también del precedente en materia de educación. Ha sido un caso, de hecho, que a mí me tocó también conducir con varios compañeros y compañeros más. No sé si quieras ahondar al respecto. Sí, claro, pues a mí la sentencia se me hace, como decía el compañero, avanzada, innovadora, creo que dio en el punto y y que fue acertado, ¿no? Darle el estudio y la razón a estas personas que pues no sabemos exactamente qué tipo de discapacidad tenían, pero que vuelvo a lo mismo, ¿no? Pues nosotros, perdón, me no puse te preocupes, nerviosa. No te preocupes. Nosotros ponernos en sus zapatos y ahora sí que como decíamos, ¿no? Quitar estas barreras que simplemente son discriminatorias y
y tienen que ser en todos los ámbitos, ¿no? Por supuesto que desde la ley, desde cómo tratamos a las personas, la misma ciudad, ¿no? Cómo tiene que estar diseñada para que una persona con discapacidad pueda moverse libremente sin tener que necesitar de ayuda, ¿no? O sea, se busca la inclusión y que estas personas tengan lo más posible una vida pues normal, sin ningún tipo de barrera. Totalmente, ¿no? no tengan obstáculos en el desarrollo de su vida, ¿no? Y sobre todo, digamos, al menos en el plano de la tramitología, de cuestiones asociadas con derecho, que al final no estamos hablando de física cuántica ni debe ser ciencia oculta, sino más bien desde la perspectiva, como nos explicabas en el bloque pasado, de que el amparo procede contra autoridades y la obligación que tienen las autoridades de facilitar todos los derechos a todas las personas, que en ese sentido, pues también hay una obligación de la autoridad de estar perfectamente consciente de eso. Si bien existe un lenguaje técnico, si bien existen tecnicismos y una ciencia hasta cierto punto detrás de las acciones de las y los servidores públicos, al final del día, su último objetivo es eso, prestar un servicio público a la sociedad. Esta sociedad es plural y debe ser incluyente absolutamente desde la visión de la autoridad. Entonces, en ese sentido, pues también podemos empezar a repensar pues el hecho de que los actos, si bien tienen que tener, pues ahora sí que eso te lo machetean en derecho, una fundamentación y una motivación y demás, es importantísimo, por supuesto, en términos de justificar por qué está realizando cierto acto de autoridad una persona, pues también debe ser perfectamente comprensible cuál es el resultado, digamos, de ese empleo de facultades, ¿no? Y en ese sentido, pues qué bueno también, y coincido plenamente con ustedes, de que esta es una sentencia pues muy positiva, porque amplía un poco más y abre un poco más también las puertas para que una persona sea considerada como autoridad y una persona además importantísima, o un personaje pues importantísimo en el mundo público social, como son las y los notarios, pues. Entonces, totalmente de acuerdo. Alfredo, te escucho. Ha habido gran discusión ahorita acá con tus compañeras y compañeros. Te me fuiste por un segundo. Bueno, no sé si solo yo te dejé de ver. Bueno, ahorita en lo que regresa Alfredo, Odette, platícame un poco más de lo que se ha venido discutiendo en este momento. Claro, a mí, aparte de lo que se ha establecido que es una sentencia progresista, me parece muy importante mencionar que también a través de esta sentencia se amplía los alcances de la procedencia del juicio de amparo. Porque si bien el juez dentro de su sentencia se limitó a conocer y decir, bueno, existe una causal de improcedencia por la cual no se reconoce al notario como autoridad responsable, dice, bueno, se sobresee lo que se reclama a la inconstitucionalidad de los artículos. En cambio, aquí lo que hace la ministra es recalcar, ok, dice, sí es cierto, dentro de su sentencia, que el notario no es considerado como autoridad responsable. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos de desechar también lo que es que estas normas son estigmatizantes y son inconstitucionales. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí explica, que a mí me pareció muy interesante, lo que son los actos de aplicación y cómo es que por sí misma la norma está afectando de manera, a través de su heteroaplicatividad y su autoaplicación, cómo está afectando a las personas en sí, a los quejosos, que es el colectivo de las personas con discapacidades, cómo ya está afectando, estigmatizándolas y pues limitándoles sus derechos humanos. Entonces, a través de esta sentencia, que normalmente la procedencia del amparo tiene un efecto muy formalista y por lo tanto ha sido muy criticado, derivado que esto ha hecho que no alcance los fines que se buscan y que no toda persona puede llegar a tener acceso a la misma. A través de esta sentencia se amplía y se busca más, se ve más allá de la literalidad y de los formalismos. A mí me parece muy interesante. Totalmente. Alfredo, te nos fuiste por un segundo hace un momento. Te escucho de la discusión que han tenido tus compañeras y tu compañero. Platícame, ¿qué opinas? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué disientes? Me parecen acertadas y sumamente objetivas las observaciones. A mí me parece también interesante que a un Estado de Derecho que está destinado a ser aparentemente para las mayorías en las leyes, pero en la práctica resulta poco accesible para muchos, pues estamos hablando de que no es prácticamente un Estado de Derecho pleno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación yo creo que ha hecho una labor formidable en la cuestión de tener estos precedentes, de ponerlos en la mesa del dominio y la escena pública para luchar cada día más por el respeto irrestricto de los derechos humanos. En el caso de las personas con discapacidad, creo que si las leyes y los precedentes judiciales poco a poco van contribuyendo para su inclusión, no solo de las personas con discapacidad, sino de otras minorías, las leyes poco a poco tendrán un efecto positivo en toda la sociedad mexicana. En este caso, por ejemplo, más en específico, me parece un poco hasta contradictorio, ¿no? Ya en el estudio del asunto, cómo el notario se escuda precisamente en las leyes locales de la Ciudad de México, de la ahora Ciudad de México, para fundar y motivar su determinación, que al final de cuentas pues resulta equivocada. Equivocada, así es. Entonces yo creo que es importantísimo estos precedentes para las personas con discapacidad, como ya lo habíamos mencionado, para las minorías, y que poco a poco esto va a crear unas instituciones más sólidas, más equitativas, más justas y más iguales en la aplicación de las leyes. Totalmente. En la aplicación de las leyes y el papel que desarrollan particularmente pues aquellas personas que integran el Estado, pues lo que se le llama el Estado, que pues todos tenemos que ver con ese Estado en algún trámite o más. Lo comentaban hace un momento, el cabildo, tu presidencia municipal, o sea, digo, el notario sí es un aspecto, pero pues hay un chorro de trámites que se tienen que hacer día a día, constantemente, y en donde la obligación del Estado es muy clara de garantizar a todas las personas una facilidad mayor, desde muchos aspectos, pues, o sea, facilidad tecnológica, facilidad evidentemente de acceso, que es específicamente lo que estamos hablando hoy en términos muy generales, pues es un tema de acceso a las personas con discapacidad. Y en fin, o sea, una evolución para que sea más fácil para el ciudadano, pues también cumplir una serie de obligaciones, ¿no? Porque en buena medida, pues es un ir y venir con el Estado. Entonces, pues también es en conveniencia y es en beneficio, pues, de todos los actores que participamos en esta sociedad. Vamos rápidamente a un corte, volvemos en un momento, estamos platicando sobre el acceso a las personas con discapacidad, específicamente la obligación que a través de este caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirieron las y los notarios en este concepto de autoridad y que tienen que garantizar este acceso a cualquier persona que presente alguna discapacidad de todos los actos que realizan. Volvemos, no le cambie. Estamos de vuelta en el último bloque de Derecho a Disentir. Hemos platicado sobre el acceso a las personas con discapacidad, específicamente la obligación que tienen los notarios y las notarias en este momento de asumirse como autoridad y de poner a disposición cualquier facilidad para que una persona con discapacidad tenga un pleno goce de sus derechos. Es decir, que tenga una plena independencia y autonomía cuando acuda a realizar algún trámite ante alguna notaría. Nos han platicado las y los invitados el día de hoy precisamente sobre una serie de precedentes de cómo ha asumido el Tribunal Constitucional su papel realmente en ir abriendo estos espacios, en ir garantizando cada vez más el acceso a todas las personas bajo una visión de pluralidad, de dignidad, una visión incluyente definitivamente de la sociedad y de todas las personas que la componemos para un goce pleno de los derechos. Pues ya estamos en el último bloque, compañeras, compañeros, realmente pues ahora sí que me gustaría escuchar sus últimas reflexiones, sus conclusiones, que pues ahora sí que creo que en este caso, al menos en ocasiones, en algunas sentencias tenemos un poquito más de disidencia. Yo creo que esta es una definitivamente en donde todos los aspectos suman pues muy positivos, definitivamente. ¿Qué les gustaría más allá, digamos, de que si algo le faltó de más, qué les gustaría ver más allá? ¿Qué ven a raíz de este precedente que se genere? ¿Cuál debería ser, digamos, la ola que genere? Empiezo contigo, Odette, te escucho. Yo creo que la ola que debe de generar es que anterior a la concepción de los derechos humanos como base fundamental para la actuación de las autoridades, antes de esto los estados se limitaban, y porque se les es más fácil a corto plazo invisibilizar los problemas e individualizarlos. ¿Qué quiere decir? Que si una persona necesita de la ayuda del propio Estado,
porque no cuenta con cierta deficiencia motriz, intelectual, psicosocial, prefieren quitarle la voz, quitarle su voluntad y dejarla desaparecer su capacidad jurídica. A raíz de esta sentencia, sino nada más en relación a las personas con discapacidades, sino en general a las minorías, lo que deben de realizar los estados es realmente atender a estas deficiencias y estas barreras sociales que se han impuesto, cómo generando los ajustes razonables necesarios. ¿Cómo se hace esto? Y que incluso dentro del propio amparo se establece más que nada incluso a las funciones del notario, ¿no? Y en general de las autoridades, es que se deben de crear, ya sea mediante apoyo de una persona, que sea su sostén para poder expresar su voluntad clara y completa. Se le dé el reconocimiento tal cual de su derecho a la autonomía, derecho a la independencia, que esta persona realmente pueda tener una vida con dignidad de acuerdo a sus propias decisiones. Entonces, el Estado realmente, incluso se puede ver mucho que ahorita hay una cúspide, y que esperemos siga así, sobre la importancia de los DESCA, de los derechos económicos, sociales y culturales, y el cumplimiento progresivo del Estado, y también los inmediatos, pero que debe de ser realizado, y es algo que se debe de seguir enfatizando. No individualizar el problema, no centrarnos en eso y enfocarnos, sino ver qué es lo que está pasando al alrededor, que una persona que no cuenta con ciertas cuestiones, ¿no?, de la vida normal, de la vida cotidiana, se le está impidiendo del ejercicio íntegro de su derecho. ¿Qué está sucediendo? Y modificar esas barreras. Y nuevamente, repito, no solamente de este grupo en específico, sino de todas aquellas minorías, o incluso de las establecidas en el artículo 1 y denominadas como categorías sospechosas. ¿Qué es lo que se puede hacer dentro del entorno social para que su calidad de vida mejore? Yo creo que es algo que el Estado y nosotros como futuros abogados, debemos de tomar mucho en cuenta, que esto no es problema de uno, es problema de todos. Totalmente de acuerdo. Y que debe hacer, o sea, efectivamente, los amparos, digamos, este tipo de acciones sirven precisamente para generar un precedente y abrir una brecha en el camino legal, porque si no, pues como nos comentaban también, pues siempre está el escudo, digamos, de las normas. No, pues en la ley no dice eso, en el reglamento pues no dice tal, etcétera, etcétera. Evidentemente la labor del Tribunal Constitucional, ya sea desde el punto de vista de una jurisprudencia o de un propio precedente, pues abre camino precisamente para tener una interpretación distinta y una interpretación que garantice un mayor acceso. Sin embargo, no es suficiente. Te escucho. Dime. Algo que igual me gustaría mencionar, que de hecho es uno de los alcances del juicio de amparo, es que realmente el juicio de amparo, su objetivo es la restitución de derecho. ¿Y cómo cumple con esto? Es llamando incluso a personas o autoridades que no son parte del propio juicio. Entonces, es algo que podemos apreciar, que aunque el notario no fue reconocido dentro de este asunto como autoridad responsable, bueno, sí se le llama, porque cómo se le restituye este derecho a las personas que acudieron con él, es generando un nuevo estatuto que contenga estas declaraciones. Sí, claro. Aquí es donde se le abre camino y se deja atrás el formalismo. Me parece muy, muy interesante. Sí, totalmente, porque pues, al final del día eso es lo que empuja el derecho, ¿no? O sea, un cambio en la realidad. Es un mecanismo precisamente de transformación, el juicio de amparo en específico, y evidentemente los casos que llegan ante la Suprema Corte, dígase acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, en fin. Pero particularmente el amparo es eso, es un poder transformador realmente, pues para generar un cambio que no necesariamente tenga que venir pues del legislativo. Recordemos que pues las leyes, las normas en general son producto del poder legislativo, es decir, senadores, diputados, congresos locales, etcétera, que son quienes establecen las normas. En ocasiones estas normas pues no son perfectas y definitivamente no van acorde a derechos humanos. Entonces, para eso definitivamente tenemos un poder judicial y particularmente un tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia, en donde se llegan a ver asuntos que pueden cambiar eso. Es decir, que no es necesario pasar por todo el arco, digamos, de un cambio legislativo, sino que las normas se pueden llegar a cambiar a través de una decisión jurisdiccional.
Y en ese sentido, como bien comentas, pues es un cambio ya en la realidad, se cambiaron los estatutos, es una práctica nueva, etcétera, etcétera. Es una gran ayuda, pero definitivamente tiene que hacer una labor conjunta por parte de distintos aspectos de la sociedad para ir generando no únicamente prácticas más incluyentes, sino también una cultura más incluyente dentro de todas y todos nosotros. Carlos, te escucho. Tus últimas reflexiones, ¿qué te gustaría ver? Me parece muy importante este caso. Es un caso que nos permite pensar todavía qué soluciones podemos hacer. Vemos que ya hemos rebasado en cierto aspecto ¿cómo se llama? Que los jueces sean los que resuelvan, sino que ya las autoridades, en cierta medida, las legislativas, porque en términos legislativos yo creo que hay que reconocer que México tiene un sistema de protección de personas de discapacidad fenomenal. O sea, bueno, no sé si fenomenal, pero bastante robustecido. Tenemos un artículo primero constitucional muy amplio, tenemos la incorporación de convenciones interamericanas, tenemos una ley general especial, tenemos una ley local. Creo que aquí más bien justamente es que las autoridades aplicadoras de la ley empiecen a entender que son parte de ese sistema y que el objetivo es proteger los derechos humanos. De hecho, en el tema de notarios, ahí hablando de constitucionalismo local, la Ciudad de México reconoce como derecho de los habitantes el acceso a los servicios notariales. Entonces, es un derecho humano que tenemos que ir construyendo y que sea todo un parámetro para proteger a las personas. Yo creo que aquí el juicio de amparo también funcionó como un recurso judicial efectivo que protege derechos humanos. Siento que en las reparaciones pudo haber hecho algunas situaciones que vayan más allá. Por ejemplo, yo le diría en la singularidad de la Ciudad de México que tenemos un colegio de notarios que es una institución que busca brindar la función notarial, pero que sí que capacitaran a sus notarios o concientizaran de estas funciones que tienen que hacer porque ya están en la ley y se tienen que aterrizar para que las personas no tengan que estar accediendo a los tribunales para reclamar estas violaciones cuando ya tiene que ser algo cotidiano, la protección, o sea, es la base del Estado. Creo que los derechos humanos han repercutido muy bien en la comunidad como para ya saber que es una de nuestras obligaciones y objetivos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos. Grandes aportaciones definitivamente de tu parte, te agradezco. Cristel, te escucho. ¿Cuáles son tus reflexiones, tus conclusiones del caso? Creo que a raíz de este caso es reflexionar un poquito. Creo que como sociedad vamos bien, nada más que sí, pues todavía hay un gran trecho que recorrer. Pues sería dejar de ver a las personas como objetos de protección y más como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, no hay que ver a la gente como inválida y ya no puede hacer nada, ¿no? Pues sino hacer, ya sea por resolución judicial o a través de la ley, puentes para que todo el mundo se sienta incluido, para que puedan tener una vida lo más normal posible y pues dejar de lado los juicios de valor, ¿no? Entonces, no nada más quedarnos de brazos cruzados y como en el caso del notario, bueno, pues la ley me dijo esto, ya no puedo ir más allá, sino que pues irse más allá de lo que nos dice la propia ley, irnos a instancias internacionales, como decía el compañero, que son muy claras y nos ayudan a todos como sociedad para ser pues más inclusivos. Muchas gracias. Sí, pues más inclusivos y efectivamente lo que hemos venido platicando, como también que ese tipo de resoluciones también cree cierta conciencia en nosotros como personas ajenas pues a un caso en específico. Buena parte yo creo que la razón incluso de este programa de Derecho a Disentir es precisamente eso, o sea, divulgar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, cuáles son los derechos que garantiza, cuál es el papel que realiza, justamente para ir creando un poco más de conciencia, por un lado, de cosas a las que tienes acceso, que ya se han resuelto y que puedes ir a exigir definitivamente ante un juez ante un juez de inicio, pues. Y por otro lado, también estar más conscientes de lo incluyentes, de lo tolerantes, de este piso de dignidad que tenemos que partir todas las personas, de este gran aspecto que son los derechos humanos, que al final del día es un reconocimiento y pues ahora sí que perdón lo repetitivo, pero yo creo que es de eso, es un reconocimiento de dignidad simplemente, de vernos como personas independientemente de la pluralidad en la que nos podamos reconocer en los espejos, pues. Entonces yo creo que eso es importantísimo, las resoluciones jurisdiccionales ayudan a eso y su divulgación pues también.
porque justamente van creando conciencia de cuáles son los aspectos importantes, digamos, de por qué se toman esas decisiones y de por qué pues también se vale que pues todos vivamos con el mismo derecho, pues. Así que pues gracias, Cristel, muy valiosa tu aportación, muchas gracias. Alfredo, te escucho. Pues ya para concluir, me parece sumamente interesante lo que mencionaba Cristel. El derecho debe de ser fuente de no ver el derecho y las leyes como para proteger objetos, sino para ver a sujetos de derecho. Si bien es cierto, dicen acá en mi pueblo, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, no podemos exigirle a quien no puede algo que no, por su naturaleza no puede realizar. Pero el Estado tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos con discapacidad, en este caso, tengan el acceso a todos los derechos que si en otra condición pudieran acceder. Entonces, el Estado tiene que garantizarlo. Esta sentencia de la Suprema Corte es innovadora en ese aspecto, toma un precedente y sin duda que esto, como ya lo hemos mencionado, será una parte fundamental para los próximos juicios, los próximos amparos, y para que esto realce el de garantizar el derecho ¿Sí me ven? Te fuiste por un segundo, ya te recuperamos. Perdón. No te preocupes. Esta sentencia, por último, hace que el Tribunal Constitucional recobre el fin del que está hecho, para el cual está hecho, ¿no? El respeto irrestricto a los derechos humanos, el respeto irrestricto a las garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna y, por supuesto, que el cuidado de las garantías constitucionales y de las minorías, de las personas con discapacidad. Totalmente, y la verdad es que este tipo de decisiones pues generan, efectivamente, como lo han comentado ustedes, pues generan precedentes. Y a partir de esta nueva época también de la Suprema Corte de Justicia hay que tener presente que pues, muchos de esos precedentes, en función de una mayoría calificada votada por el Pleno, pues ya constituyen jurisprudencia. Me explico un poquito, digamos, en términos de la audiencia. Anteriormente, pues la jurisprudencia, pues a ver, cuéntanos, Odette, ¿qué es la jurisprudencia anteriormente? Jurisprudencia realmente es la interpretación de las leyes, es la interpretación que se le da a la Corte, es una función propia de la Corte. Anteriormente teníamos que la jurisprudencia eran 5 que digan lo mismo y ninguna en contra. También se tenía que era jurisprudencia por reiteración y aquella que fuera contradicción de tesis. Sin embargo, ahorita, como lo establece Amadeo, ya también que aquellas que sean votadas por mayoría calificada dentro del Pleno, es decir, más de 8 votos que constituyen 11 ministros en el Pleno, ya genera jurisprudencia, ya también es jurisprudencia. Perfectamente explicado. Yo creo que es un cambio fundamental que se dio a partir de la reforma judicial del año pasado, porque realmente, pues en general teníamos que esperar, como bien dice, 5 casos en el mismo sentido, ningún caso en contra. Esto tomaba muchísimo tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un precedente normal anteriormente y una jurisprudencia? Que pues un precedente es un precedente obviamente orientador, sobre todo viniendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para jueces obviamente, magistrados, pero no era a fuerza, a chaleco, como dirían. El tema de la jurisprudencia es que es completamente obligatorio. Es como si fuera básicamente un precepto constitucional en donde no puedes darle la vuelta y tienes que aplicar el mismo criterio que ya decidió la Suprema Corte de Justicia en este caso. Entonces, bajo el viejo sistema, las cinco resoluciones en el mismo sentido, pues tomaban muchísimo tiempo realmente. Entonces, en ocasiones tenías que la Suprema Corte de Justicia, pues a veces tenía incluso una votación unánime sobre un caso, o con esta mayoría calificada de 8 o más ministras y ministros, pero a pesar de ello no era un criterio obligatorio. A partir de la reforma del año pasado, realmente cuando hay una plena convicción, es decir, cuando la mayoría calificada de ministras y ministros deciden sobre un caso,
en automático, pues, resulta obligatorio para todas las juezas, jueces, para todas las juzgadoras y juzgadores, pues, a nivel nacional. No únicamente a nivel federal, sino también a nivel local, etcétera. Entonces, realmente tenemos un derecho, pues, mucho más expedito, en donde no hay que estarle batallando tanto, pues. Entonces, esto también es importantísimo cuando hablamos de precedentes, de jurisprudencia, etcétera. Esta obligatoriedad que tienen ya las sentencias, las resoluciones, particularmente del Pleno de la Corte, bajo este viejo sistema de tesis en el mismo sentido y hoy en día de jurisprudencia por precedentes. A mí me parece algo fantástico. Yo estudié Derecho hace ya un rato, honestamente, y pues era impensable realmente. Era pues el derecho anglosajón, básicamente lo que se manejaba con precedentes. Hoy en día yo creo que tenemos una realidad completamente distinta en México y una realidad además que garantiza mayor acceso, mayor rapidez en esta conquista de derechos, pues en este reconocimiento ampliado y cada vez más grande de derechos a nivel nacional. Pues no me resta más que agradecerles. Hemos llegado pues ya básicamente al final del programa. Muchísimas gracias por su participación, realmente aportaciones valiosísimas. Pues ya saben, Justicia TV, su casa, Derecho a Disentir también. Esperamos verles pronto también ya acá en el estudio, que la pandemia va evolucionando un poco, porque pues siempre también es mucho más divertido y más rica la discusión cuando estamos en físico. Así que pues por lo pronto, pues muchísimo éxito, síganse cuidando y como siempre a nombre propio y a nombre de la producción, muchísimas gracias a todas y todos ustedes, Odette, Carlos, Cristel, Alfredo, muchas gracias por su participación. Y a ustedes, audiencia, pues ya saben, Derecho a Disentir, no se lo pierdan, todos los días de lunes a jueves a las 9 de la noche con mis compañeras y compañero Alejandro Telles, Samantha Fitch y Jimena Jiménez. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Nos vemos a la próxima. Cuídense.